tarda tanto en instrumentarlas? Porque recién van a estar listas para ser instrumentadas, si lo están, y publicadas en el boletín oficial el próximo lunes. Quiero saludar a Damián Depache. Damián es un muy prestigioso economista y además un divulgador que hace que las cosas que son complejas de entender se entiendan con mucha mayor facilidad. Damián, un saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes, un placer. Lo mismo digo, bueno, salieron las medidas económicas. Las medidas económicas tienen un costo, alguien lo paga. Y da la sensación de que aquí lo que hay es una gigantesca transferencia de recursos de un sector de la economía hacia otro y en la diferencia, lo que queda pendiente, se hace con maquinita. ¿Lo ves de la misma manera? Sí, ¿tenés virome Acá está. ahí y papel? Sí. Bueno, anotá. Reintegro de IVA. El lunes efectivamente se haría efectiva esta medida. Yo creo que en cuanto a sistema va a ser muy difícil. Te escuchaba recién en tu introducción y va a ser difícil que simplemente ya jubilados y pensionados tienen problemas con el reintegro de IVA, que además pasa por AFIP. Hay que generar un contacto entre el emisor de tarjeta de débito y AFIP para que efectivamente se pueda hacer esa operación. Ahí tenés 395 mil millones de pesos si efectivamente en el mes de septiembre todos los beneficiarios van y hacen uso de este reintegro de IVA con tope de 18.800 pesos, 395 mil millones de pesos. El bono a los jubilados fue de 225 mil millones de pesos, o sea que también efectivamente ese fue el monto. También hubo bonos a empleados públicos, tenemos que contar, 23.400 millones. El monotributo del impuesto, que también fue una medida, o sea, no lo pagan ahora, lo va a pagar el monotributista más adelante, pero tiene un costo fiscal, porque efectivamente al fisco no le ingresa ese monto, 18.161 millones de pesos. El refuerzo de la tarjeta alimentar, 66.363 pesos. Devolución de IVA, jubilados, 67.500 millones de pesos. Refuerzo del plan potenciar, trabajo, 26 millones de pesos. Estás anotando, Pepe, Sí, ¿no? totalmente, acá los tengo. Sos mi digamos, el reclutador de la información para la cartera de Economía de Argentina. Bueno, Bueno, mira, refuerzo de empleadas domésticas, 3.180 millones de pesos. La retención a los fertilizantes, a las empresas que importan fertilizantes para agilizar la siembra, trigo, maíz, soja, fue de 20.000 millones de pesos. Efectivamente se eliminó retenciones. Acuerdo de precio, 10.000 millones de pesos. Créditos a trabajadores, 400.000 millones de pesos. Prefinanciamiento de exportaciones, 269.000 millones de pesos. Y ampliación de los créditos para las pymes, 250.000 millones de pesos. Todo esto igual 3 billones de pesos. 3 billones de pesos. ok, está carísimo y acá tengo todos los números que me dijiste, desde el primero que fue de 395.000 hasta el último que fue de 250.000. Toda esa listita la tengo yo aquí. La pregunta que sigue ya sabés cuál es, ¿no? ¿La plata de dónde sale? Bueno, ahí hay una situación. Yo hice equivalencias y ahora vamos a ver de dónde efectivamente va a salir esa plata. Uno, primero, estos 3 billones de pesos, ¿qué representa para que la gente entienda? Representa el 58% del déficit fiscal que tuvo el Tesoro en todo el primer semestre del año. O sea, el déficit fiscal que tuvo todo el Tesoro en un semestre es el 58% de lo que se está dando solamente en estos 15, 20 días. Es el 78% del monto de financiamiento que consiguió el Tesoro en todo el año, que fue por 3,9 billones de pesos. Y por otra parte, es el 86% del vencimiento de deuda futura de septiembre a diciembre que tiene efectivamente el Tesoro de 3,5 billones. Es decir, es un montón de guita, Pepe. Un ¿Cómo montón. se Y, financia y un en montón de términos de, guita? y en términos de PBI, ¿en cuánto lo estimás? Bueno, fíjate que solamente el tema de excepción de impuesto a las ganancias a los trabajadores implicaba 0,3% del producto. Solamente esa medida. Está bien, esa medida es anual, la toman en términos anuales, pero la realidad que es una friolera importante de plata, pero la realidad que además te pondría en cartel próximamente, próximamente. ¿Qué es lo que se está tratando? La suba del salario mínimo vital y móvil que iría a 135.000 pesos. ¿Y eso qué implica, Pepe? Suben jubilaciones y pensiones, suben efectivamente los planes sociales, por ejemplo, potenciar trabajo. El reintegro de IVA, que está en 18.800 pesos, se está pensando que se podría pasar a 23.000 pesos, o en noviembre o en diciembre, para que no quede, digamos, desarticulado frente a la evolución de la inflación en el mismo periodo. Quiero decir que efectivamente esto se va a financiar con emisión monetaria porque tenés déficit y con mayor nivel de colocación de deuda en el mercado.
cuando vos tenés esperando, en contraparte de los plazos fijos de la gente, 28 billones de pesos de deuda de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina. O sea, las LELIQs, las famosas LELIQs. Las famosas LELIQ, que, bueno, algunos estiman que son 35.000 millones de dólares, entre 35.000 y 40.000 millones de dólares que efectivamente tenemos de deuda en esos pasivos remunerados, ¿no? Acá agregale otros 3 billones, porque esto efectivamente, salvo que el mercado, que los bancos digan, che, bueno, yo no quiero más papelito, entonces efectivamente no tomen esos pesos que va a colocar de deuda en el mercado nuevamente el Tesoro, ¿no? Ujú. Esto no sucede en cualquier momento, sucede en vísperas de una campaña electoral y en vísperas en donde se empieza a discutir cuándo se va a tratar el presupuesto, la ley de leyes. ¿Cómo va a influir esto en el presupuesto? Yo estoy de acuerdo con que el presupuesto no se puede tratar ahora. ¿Vos te imaginás un Congreso que no laburó en todo el año? Oficialismo y oposición que se pongan a laburar ahora que se están agarrando de los pelos. Mm. Me parece que no es el momento. Me parece que ya que no laburaron en todo el año, que esperen hasta noviembre y hagan las cosas como corresponde. El tema es ¿Entendés, que, el Pepe? tema es que se hace con la ley, porque la ley sí te obliga a presentarlo en tiempo y forma. Bueno, yo lo que digo es, si la ley te obliga a presentarla, también se pueden poner de acuerdo para poner una apertura de sesión antes que cierre el año, como ya ha pasado muchas veces, Pepe, ¿eh? Porque nos olvidamos que en años no electorales, muchas de estas cosas, ¿sabes cuándo se cierran? Cuando estás cortando el pan dulce y poniendo la sidra en Navidad, ¿eh? Cuando se vienen aplazando los temas. Me parece que el clima, como para aprobar un presupuesto ahora, me parece que no está. Yo lo Dejar un entiendo y presupuesto que después coincido no sirve para contigo. nada, ¿eh? Lo entiendo y coincido contigo, y de hecho hay iniciativas para esto a las que el Ministerio de Economía accedería, pero sabes que tuve oportunidad de hablar con el doctor Daniel Sapsay, un prestigioso constitucionalista que me Sí, dice que claro. los artículos son claros en la materia y no sé cómo se podría, como dicen los españoles, saltar a la torera semejante contratiempo y no sé si un acuerdo entre partes eventualmente superan la instancia de una ley. Es verdad, pero yo lo que te digo es, va a ser nominal, porque no... a ver, si con el acuerdo, si un acuerdo de un presupuesto, con un gobierno vigente, el año pasado decía que la inflación iba a ser del 60% en ese presupuesto, que efectivamente la economía iba a crecer y estamos cayendo 3,5%, que a su vez decía que en cuanto a lo que era el déficit fiscal, Argentina iba a estar con un déficit fiscal del 1,9%, que era lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, y está casi en el 3,5%. La realidad es que, si imagínate que el gobierno que efectivamente gestiona no lo pudo cumplir, ¿cómo vas a cumplir algo que no sabes quién va a venir, a qué política económica va a aplicar, qué toque le va a hacer digamos, al déficit fiscal, los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, al tipo de cambio? ¿A qué tipo de cambio, Pepe? Claro. ¿Qué tipo de cambio proyectamos? Claro. Decime, a No, ver. no, no tengo la Es muy menor idea. difícil. No tengo la Pero menor idea. claro, Lo pero único que tampoco ellos lo sabrían. te Pero puedo pará, decir ellos que tampoco lo sabrían, ¿eh? aquellos que están en favor de dolarizar la economía y sus observadores más cercanos creen que si se llega adelante esa instancia terminaría haciendo un tipo de cambio en el mercado libre de 1.000, 1.200 o un poquito más arriba. Ese es el cambio, pero es absolutamente teórico. Absolutamente teórico. Y además, yo te digo, hasta incluso Libertad Avanza, que es quien apuesta a la dolarización, están manifestando que no se haría en el primer año de gobierno. Así Claro. que tampoco estaría en el presupuesto. Por lo cual tendrías que estimar un tipo de cambio para hacerlo. Damián, quiero agradecer mucho tu tiempo y tu claridad, sobre todo para que todos podamos entender. Gracias. Detrás de esos pequeños números que anotaste, Pepe, Están todos acá, están los mirá. grandes... Están, Están, sí, ahí lo... están todos ahí. Acá están Están, todos. están los grandes números. Vos ten en cuenta que un beneficio hoy muchas veces termina siendo un perjuicio futuro. Un Gracias. abrazo. Damián Dipache, tenemos más y seguimos informando sobre esto.